Me llamo Carlos Méndez. Tengo 43 años. Y hoy, mientras escribo esto sentado en la mesa de la cocina de mi pequeño apartamento en Los Ángeles, todavía puedo sentir el punzón en el pecho que me atravesó hace una semana. Es viernes por la tarde, las 5:15 exactamente. Y afuera escucho el ruido constante del tráfico en la avenida César Chávez. El aire acondicionado hace ese ruido metálico que ya me tiene harto, pero no tengo dinero para arreglarlo. Huele a frijoles refritos que calenté en el microondas y a ese desinfectante barato que uso para limpiar la mesa todas las noches. La luz del sol se filtra por las cortinas amarillentas que compré en el 99 Cent Store hace 3 años. Esta mesa de madera falsa donde estoy sentado la encontré en la calle un domingo por la mañana, cuando regresaba del turno de noche en el almacén. Tiene manchas de café y rayones, pero es mía. Todo en este lugar es así. Usado, encontrado, prestado. Nada realmente mío, excepto los recuerdos que cargo y este dolor que no se me quita del pecho. Mi hijo Diego me habló por teléfono el martes pasado. Tiene 17 años ahora. Está en el último año de la preparatoria en Guadalajara. Cuando contesté el teléfono, como siempre hago, le hablé en español. ¿Cómo estás, mijo? ¿Cómo van las clases? Y él me respondió en inglés. Otra vez. I'm fine, Dad. School is okay, le dije, con esa mezcla de orgullo y tristeza que siempre siento cuando demuestra lo bien que habla inglés. Háblame en español, Diego. Sabes que me gusta escucharte en nuestro idioma. Y entonces fue cuando pasó. Diego se quedó callado por unos segundos que se sintieron como horas. Podía escuchar su respiración a través del teléfono, ese sonido que conozco desde que era bebé. Finalmente me dijo, en un español entrecortado y con acento americano, «Papá, a mí me da vergüenza tu acento cuando hablas inglés. Mis amigos, ellos se ríen». Me quedé helado. El teléfono en mi mano se sintió como si pesara 100 libras. Mi corazón se detuvo por un momento y después empezó a latir tan fuerte que pensé que Diego lo podría escuchar desde Guadalajara. Me tembló la voz cuando le pregunté, «¿Qué dijiste, hijo?» «Papá, cuando llamas a la escuela o cuando hablas con los papás de mis amigos, tu inglés suena diferente y a mí me da pena. Por eso prefiero hablar en inglés contigo, para practicar, para que no se note tanto que somos». No terminó la frase, pero yo sabía lo que quería decir, que somos mexicanos, que venimos de otro lado, que no pertenecemos. Colgué el teléfono sin decir adiós. Me quedé aquí sentado, en esta misma silla donde estoy ahora, viendo cómo se ponía el sol a través de la ventana. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no lloré. No todavía. Primero necesitaba recordar. Necesitaba entender cómo llegamos hasta aquí. Todo empezó hace 18 años en un pueblo pequeño cerca de Morelia que se llama La Piedad. Era un lugar donde todos nos conocíamos, donde el tiempo pasaba despacio como la miel espesa que vendía doña Carmen en el mercado los domingos. Recuerdo el olor a tortillas recién hechas que salía de la casa de mi madre todas las mañanas a las 5, mezclado con el aroma del café que mi padre hervía en una olla vieja de peltre que había heredado de su padre. Nuestra casa era pequeña, de adobe y ladrillo, pintada de azul cielo que se descarapelaba con las lluvias de julio. Tenía 2 cuartos, una cocina que también era sala, y un patio trasero donde mi madre criaba gallinas que cacareaban desde antes del amanecer. El piso era de cemento pulido que mi padre había hecho con sus propias manos. Y en las noches se sentía frío bajo los pies descalzos cuando me levantaba a hacer pipí. Mi padre,
Rubén Méndez era un hombre de manos enormes y callosas, que olían siempre a grasa de motor y a cigarrillos delicados. Trabajaba en el taller mecánico de don Aurelio, arreglando tractores y camiones viejos que llegaban de las rancherías cercanas. Era moreno como la tierra después de la lluvia, con bigote tupido que se ponía blanco en las puntas, y cuando se reía, que era seguido, se le hacían arrugas profundas alrededor de los ojos. Su frase favorita era: «Mijo, el trabajo honrado nunca te va a hacer rico, pero siempre te va a dar de comer». Mi madre, Rosa Elena, era delgada como un junco, pero fuerte como un roble. Sus manos pequeñas y nerviosas nunca estaban quietas, siempre amasando, cosiendo, limpiando, peinando mi pelo rebelde por las mañanas antes de mandarme a la escuela. Cantaba mientras trabajaba canciones de Pedro Infante que había aprendido de su madre, y su voz dulce se mezclaba con el sonido de las palomas que anidaban en el techo de lámina. Cuando me regañaba, lo hacía con una voz suave pero firme que me llegaba hasta los huesos. «Carlos Alberto, los niños buenos obedecen a sus padres y estudian para ser alguien en la vida». Yo era el mayor de 3 hermanos. Después venía mi hermana Lupita, 2 años menor, con trenzas largas y negras que mi madre le hacía todas las mañanas, y que siempre tenía las rodillas raspadas de tanto jugar canicas con los niños del barrio. El más pequeño era Javier, que apenas tenía 5 años cuando yo cumplí 15, y que seguía a mi padre a todos lados como un perrito faldero, cargando herramientas en una caja de zapatos que había decorado con estampitas de la Virgen de Guadalupe. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Después de misa de 8 en la parroquia de San Francisco, toda la familia se reunía en casa de mis abuelos paternos para el almuerzo. Mi abuela Esperanza, que ya pasaba de los 70, pero cocinaba como si fuera una muchacha de 20, preparaba mole de olla que olía a gloria desde que entrabas por la puerta. Mi abuelo Esteban, con su sombrero de palma que nunca se quitaba, nos contaba historias de la revolución que había escuchado de su propio padre. Mientras nosotros los nietos nos sentábamos en el suelo de tierra apisonada a escuchar con la boca abierta. La escuela primaria, Benito Juárez, quedaba a 8 cuadras de mi casa, un edificio de ladrillo rojo con un patio de tierra donde jugábamos fútbol con una pelota de trapo que habíamos hecho entre todos. La maestra Consuelo, una mujer mayor con lentes gruesos y vestidos florales que siempre olían a naftalina, me enseñó a leer y escribir con una paciencia infinita. Recuerdo vívidamente el día que logré leer mi primera oración completa. El niño come pan. Mis labios se movían despacio, pronunciando cada sílaba, y cuando terminé, la maestra Consuelo aplaudió y me dio un dulce de tamarindo que guardaba en su escritorio para las ocasiones especiales. En las tardes, después de hacer la tarea en la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta del foco pelón que colgaba del techo, salía a jugar con mis amigos del barrio. Éramos una pandilla de 6 o 7 niños que corríamos por las calles de tierra, persiguiendo gallinas, trepando árboles de mango, escondiéndonos entre las milpas que rodeaban el pueblo. Mi mejor amigo se llamaba Raúl Herrera, un niño flaco con dientes grandes, que siempre tenía los bolsillos llenos de canicas de colores y que sabía silbar más fuerte que nadie en todo el pueblo. Cuando cumplí 13 años, todo empezó a cambiar. Mi cuerpo se estiró como si alguien me hubiera jalado de los extremos. La voz se me quebró como plato viejo, y aparecieron granitos en la cara que mi madre trataba de curar con remedios caseros que olían a azufre y hierbas. Pero más que los cambios físicos, lo que realmente me marcó fue darme cuenta por primera vez de que éramos pobres. No pobres de los que no tienen qué comer,
sino pobres de los que cuentan cada peso antes de gastarlo. La secundaria era diferente. Tenía que caminar hasta el centro del pueblo. Una caminata de 20 minutos bajo el sol que en abril y mayo parecía querer derretir hasta las piedras. El edificio era más grande, con salones de concreto que se calentaban como hornos en el día y se enfriaban como neveras en la noche. Los maestros eran más estrictos, especialmente el maestro Rodríguez, que enseñaba matemáticas con una regla de madera que no dudaba en usar para golpear los nudillos de los estudiantes distraídos. Fue en segundo de secundaria cuando conocí a mi primer amor. Se llamaba Patricia Morales, pero todos le decían Patty. Tenía el pelo castaño que le llegaba hasta la cintura, ojos café oscuro que parecían guardar secretos, y una sonrisa que me hacía olvidar cómo hablar. Se sentaba 2 filas adelante de mí en la clase de historia. Y yo me pasaba las horas mirando cómo se movía su pelo, cuando volteaba la cabeza para hablar con sus amigas. Le escribí mi primera carta de amor en una hoja arrancada de mi cuaderno de español, con mi letra temblorosa de adolescente nervioso. Le decía que me gustaba, que pensaba en ella todo el tiempo, que si quería ser mi novia. Se la pasé a través de su amiga Mónica durante el recreo de un martes de marzo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho mientras esperaba su respuesta. Al día siguiente, Patty se acercó a mí después de la clase de educación física. Yo estaba sudado y nervioso, limpiándome las manos en la playera una y otra vez. Ella me sonrió y me dijo: «Sí quiero ser tu novia, Carlos. Pero tiene que ser en secreto porque mi papá no me deja tener novio hasta que cumpla 15». Sentí como si hubiera ganado la lotería y hubiera corrido un maratón al mismo tiempo. Nuestra relación duró 6 meses de manos sudorosas tomadas en secreto, de cartas intercambiadas durante los recreos, de miradas robadas durante las clases. Nos encontrábamos en el parque los domingos después de misa. Caminábamos alrededor de la plaza hablando de todo y de nada, compartiendo elotes con chile y limón que comprábamos con las monedas que juntábamos durante la semana. El primer beso fue un domingo de septiembre, bajo el árbol de jacaranda que estaba detrás de la iglesia. Sus labios sabían a chicle de fresa y a nervios, y cuando nos separamos, los dos nos pusimos rojos como jitomates. Después de eso, cada domingo era una aventura esperando ese momento en que podíamos estar solos, aunque fuera por 5 minutos. Pero como todas las historias de amor adolescente, la nuestra terminó de manera súbita y dolorosa. El papá de Patty, don Lucio, se enteró de nuestra relación porque una de las vecinas chismosas lo vio dándole un beso en la mejilla. Esa misma tarde, don Lucio llegó a mi casa, con la cara roja de coraje y los puños cerrados. Le espetó a mi padre, a gritos, que yo era un irresponsable y que estaba pervirtiendo a su hija. Añadió que los jóvenes de mi familia carecían de principios. Mi padre, un hombre que jamás en su vida había alzado la voz, escuchó aquella sarta de insultos sin pronunciar palabra. Solo cuando don Lucio se hubo marchado, me llamó para que fuera al patio trasero. Me miró a los ojos por un largo rato, con esa mirada que tenía cuando estaba pensando algo importante. Finalmente me dijo: «Mijo, cuando un hombre te falta al respeto, es porque cree que vale más que tú. Y a veces, la única manera de demostrarle que está equivocado es siendo mejor que él». A los 16 años tuve que conseguir mi primer trabajo. No era porque quisiera, sino porque la situación en casa se había puesto difícil. El taller donde trabajaba mi padre había perdido varios clientes. La cosecha de maíz había sido mala ese año por la sequía, y mi madre había empezado a tomar trabajos de costura por las noches para completar el gasto familiar. Conseguí trabajo en la tienda de abarrotes de don Miguel,
un hombre gordo con bigote cano que masticaba palillos todo el día y que tenía la costumbre de contar el dinero de la caja 3 veces antes de cerrar. La tienda olía a jabón en polvo, a chiles secos y a ese olor dulzón de las frutas que empezaban a madurar demasiado. Trabajaba de lunes a sábado, de 4 a 8 de la tarde, por 30 pesos a la semana. Mi trabajo consistía en acomodar mercancía, barrer, limpiar los estantes y ayudar a cargar las compras pesadas a las señoras del pueblo. Don Miguel era exigente, pero justo. Me enseñó a contar cambio rápido, a identificar billetes falsos pasándolos contra la luz y a tratar a los clientes con respeto, aunque fueran groseros. El cliente siempre tiene la razón, me decía. Pero eso no significa que tengas que aguantar que te falten al respeto. Los sábados por la noche, después de cerrar la tienda, don Miguel me daba mis 30 pesos en billetes arrugados y monedas que olían a metal oxidado. Yo caminaba a casa con esa pequeña fortuna en el bolsillo, sintiéndome importante y adulto. Llegaba y le daba 20 pesos a mi madre para el gasto de la casa. Guardaba 5 para mis gastos personales y los otros 5 los metía en una lata de café Nescafé que escondía debajo de mi cama. Era mi primer ahorro, mi primera lección de economía doméstica. Con mi primer sueldo completo, me compré unos zapatos de piel sintética que había visto en el aparador de la zapatería del centro. Eran negros, brillantes, con agujetas que parecían de seda. Me costaron 25 pesos, casi todo mi sueldo de una semana. Pero cuando me los puse y caminé por el pueblo, me sentí como un hombre diferente. El sonido que hacían contra el pavimento era como música para mis oídos. Durante esos meses trabajando en la tienda, aprendí cosas que nunca me habían enseñado en la escuela. Aprendí que la gente rica del pueblo compraba las cosas más caras sin ni siquiera preguntar el precio, mientras que la gente como nosotros contaba hasta las monedas antes de decidir si podía comprar una Coca-Cola. Aprendí que algunos clientes te trataban como si fueras invisible y otros te hablaban como si fueras de la familia. Aprendí que el dinero no era solo papel y metal, sino libertad y dignidad. A los 18 años, recién salido de la preparatoria con calificaciones mediocres, pero con ganas de comerse el mundo, conocí a la mujer que cambiaría mi vida para siempre. Se llamaba María Teresa Jiménez, pero todos le decían Tere. Era 2 años menor que yo. Estudiaba para secretaria en una escuela comercial del centro. Y tenía una risa que sonaba como campanas de iglesia en domingo de fiesta. La conocí en el baile de fin de año de su escuela. Yo había ido con mi primo Roberto, que estudiaba contabilidad ahí, y que me había convencido de acompañarlo con la promesa de que habría muchas muchachas bonitas y cerveza gratis. El salón estaba decorado con papel crepé de colores, globos que colgaban del techo, y una banda local que tocaba cumbias y boleros con más entusiasmo que talento. Tere llevaba un vestido azul marino que hacía juego con sus ojos, y zapatos de tacón bajo que la hacían caminar con cuidado sobre el piso de mosaico del salón. Tenía el pelo negro recogido en un chongo con algunos mechones sueltos que le enmarcaban la cara. Y cuando sonreía, se le hacía un hoyuelo en la mejilla izquierda que me parecía la cosa más hermosa del mundo. Le pedí que bailara conmigo durante una canción de Los Ángeles Azules, y aunque yo no era buen bailador, ella se dejó guiar con paciencia. Sus manos eran suaves pero firmes, y cuando me puso una mano en el hombro, pude oler su perfume, algo floral y dulce que después supe que era de una marca barata que compraba en el mercado. Pero que esa noche me olía como si fuera lo más caro del mundo. Platicamos durante toda la noche.
parados junto a la mesa donde servían ponche de frutas y galletas de dulce. Me contó que vivía con sus padres y 3 hermanos menores en una casa cerca de la estación de autobuses. Que su sueño era trabajar en una oficina importante en Morelia. Que le gustaba leer novelas románticas que pedía prestadas en la biblioteca del pueblo. Yo le hablé de mis planes de estudiar mecánica, de mi trabajo en la tienda, de mi sueño de tener mi propio taller algún día. Cuando terminó el baile, la acompañé a su casa caminando despacio por las calles empedradas del pueblo. La luna estaba llena esa noche, y su luz plateada hacía que todo se viera como en una película en blanco y negro. Nos despedimos en la puerta de su casa con un apretón de manos que duró más de lo normal, y la promesa de vernos el domingo en misa de 11. Nuestro noviazgo duró 2 años de domingos en la plaza, de cartas escritas en papel perfumado, de chaperona de su hermana menor cuando íbamos al cine a ver películas de Pedro Infante en el Teatro Morelos. Sus padres me aceptaron después de varios meses de visitarlos los domingos por la tarde, sentado en la sala de su casa, platicando con su papá sobre fútbol y política, mientras su mamá nos servía café con leche y pan dulce en platos de porcelana, que solo usaban para las visitas importantes. Le pedí matrimonio en la Nochebuena de 1999, en el patio de su casa, mientras toda la familia cenaba tamales y ponche. Me había comprado un anillo de oro blanco con un diamantito pequeñito, que me costó 3 meses de sueldo, y que llevaba en el bolsillo desde hacía una semana, esperando el momento perfecto. Cuando se lo di, sus ojos se llenaron de lágrimas, y me dijo que sí, antes de que yo terminara de hacer la pregunta. Nos casamos el 15 de julio del 2000, en la parroquia de San Francisco, la misma iglesia donde yo había hecho mi primera comunión. Tere llevaba un vestido blanco que había estado pagando su madre en abonos durante 6 meses, con un velo que había pertenecido a su abuela, y un ramo de rosas blancas que cortamos del jardín de mi tía Esperanza la mañana de la boda. La ceremonia fue sencilla, pero hermosa. El padre Martínez, que me había bautizado 18 años antes, nos casó con una misa cantada por el coro de la iglesia. Cuando intercambiamos anillos, mis manos temblaban tanto que casi se me cae el anillo de Tere. Durante el beso de los novios, escuché los aplausos de nuestras familias y sentí que mi corazón se iba a salir de mi pecho de tanta felicidad. La fiesta fue en el patio de la casa de mis padres, con mesas largas hechas de tablones sobre burros, manteles blancos de papel y una banda de mariachis que contratamos entre las 2 familias. Comimos mole, arroz rojo, frijoles charros y un pastel de 3 pisos que había hecho la madrina de Tere, que era repostera de profesión. Bailamos hasta las 3 de la mañana, y cuando los últimos invitados se fueron, Tere y yo nos fuimos a nuestro primer hogar. 2 cuartos que habíamos rentado en la casa de doña Carmen, amueblados con lo poco que habíamos podido comprar y los regalos de boda. Nuestra primera casa era pequeña, pero era nuestra. 2 cuartos, un baño compartido con los otros inquilinos, y una cocina que en realidad era más como una cocineta con una estufa de 2 hornillas y un fregadero pequeño donde apenas cabían los platos. Pero para nosotros era un palacio. Tere había cosido cortinas de tela floreada para las ventanas. Yo había pintado las paredes de color durazno y habíamos puesto en la sala los muebles que nos habían regalado en la boda. Un sofá de 2 plazas de color café, una mesa de centro de madera prensada y un televisor de 14 pulgadas que habíamos comprado usado. Los primeros meses de matrimonio fueron como estar en una luna de miel constante. Tere había conseguido trabajo como recepcionista en un consultorio dental del centro, y yo seguía trabajando en la tienda de Don Miguel, pero ahora con un aumento que me daba 40 pesos a la semana.
Entre los dos juntábamos lo suficiente para pagar la renta, comprar comida y hasta ahorrar un poquito para el futuro. Por las mañanas, Tere se levantaba a las 6 para prepararme el desayuno antes de que me fuera a mi trabajo de medio tiempo en el taller mecánico que había abierto con mi primo Roberto. Huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas calientitas y café de olla endulzado con piloncillo. Comíamos juntos en nuestra mesita pequeña, platicando de nuestros planes, de las cosas que queríamos comprar para la casa, de los lugares que queríamos conocer algún día. Diego nació el 12 de marzo del 2001, después de un embarazo que llenó nuestro pequeño hogar de ilusión y nervios. Tere había tenido náuseas terribles los primeros 3 meses, y yo me había vuelto experto en prepararle té de manzanilla con limón y en masajearle los pies hinchados cuando llegaba del trabajo. Habíamos convertido la mitad de nuestra recámara en el cuarto del bebé, con una cuna de madera que había hecho mi padre, paredes pintadas de amarillo porque no sabíamos si sería niño o niña, y un móvil de animalitos de peluche que Tere había cosido con sus propias manos. El día que nació Diego fue el día más largo y más hermoso de mi vida. Tere empezó con dolores a las 5 de la mañana, y para las 8 ya estábamos en el centro de salud, donde la doctora Ramírez nos dijo que todavía faltaban varias horas. Yo me quedé en la sala de espera, caminando de un lado a otro, bebiendo café aguado de la máquina, escuchando los gritos de Tere desde el cuarto de labor y sintiéndome completamente inútil. Diego nació a las 6 de la tarde, pesando 3 kilos 200 gramos, con una cabeza llena de pelo negro y unos pulmones que anunciaron su llegada al mundo con gritos que se escucharon en todo el hospital. Cuando la enfermera me lo puso en los brazos, envuelto en una manta amarilla, sentí algo que nunca había sentido antes. Era mío. Era parte de mí y parte de Tere, pero también era completamente suyo. Sus ojos estaban cerrados, sus manitas eran perfectas, y cuando abrió la boca para llorar, vi que tenía mi misma comisura en los labios. Los primeros meses con Diego fueron una mezcla de felicidad absoluta y cansancio total. Se despertaba cada 2 horas para comer, y Tere y yo nos turnábamos para atenderlo. Yo aprendí a cambiar pañales, a calentarle el biberón a la temperatura exacta, a cargarlo de cierta manera para que se durmiera. Las madrugadas se volvieron nuestro tiempo especial. Diego llorando, Tere dándole pecho en la mecedora que habíamos comprado usada, y yo sentado en la cama viendo a mi pequeña familia y sintiéndome el hombre más afortunado del mundo. Sofía llegó 2 años después, el 8 de noviembre del 2003. Su embarazo fue más fácil que el de Diego, pero el parto fue más complicado. Tere tuvo que quedarse internada 3 días extra porque Sofía había nacido con ictericia. Y durante esos días yo me quedé solo con Diego, que ya caminaba y hablaba y que no entendía por qué mamá no estaba en casa. Recuerdo vívidamente esas noches, durmiendo en el sofá con Diego acurrucado en mi pecho, despertándome cada hora para asegurarme de que siguiera respirando. Sofía era diferente a Diego desde el principio. Donde Diego había sido un bebé tranquilo, Sofía era pura energía. Lloraba más fuerte, se movía más, y desde que aprendió a gatear, no había manera de mantenerla quieta. Pero también era más cariñosa, más risueña, y tenía esa manera de mirarme con sus ojos grandes y oscuros que me derretía completamente. Con 2 niños, nuestra casa pequeña se sentía aún más pequeña. Los juguetes estaban por todos lados. Las paredes tenían marcas de crayones a la altura de las manos pequeñas. Y el silencio se había convertido en un lujo que solo experimentábamos cuando los 2 dormían al mismo tiempo. Pero era un caos hermoso,
lleno de risas, de primeras palabras, de primeros pasos, de esos momentos pequeños que ahora, desde esta distancia, entiendo que eran los más importantes de mi vida. Todo empezó a cambiar en el 2005. La economía del país estaba mal, pero en los pueblos pequeños como el nuestro, las crisis siempre llegaban más fuerte y se quedaban más tiempo. El taller que tenía con mi primo Roberto perdió varios clientes porque la gente ya no tenía dinero para arreglar sus carros. Preferían manejarlos hasta que se descompusieran completamente. Don Miguel tuvo que despedirme de la tienda porque sus ventas habían bajado a la mitad. De repente, nuestra pequeña estabilidad económica se derrumbó como castillo de naipes. Busqué trabajo por todos lados. Fui a Morelia, a Uruapan, a todos los talleres, tiendas, fábricas que pude encontrar. O no había trabajo, o pagaban tan poco que no me alcanzaba ni para el pasaje de regreso a casa. Diego ya tenía 4 años, Sofía 2, y Tere había tenido que dejar su trabajo en el consultorio dental porque el dentista se había ido a trabajar a Estados Unidos y había cerrado la clínica. Las cuentas se empezaron a acumular. Primero fue la renta, después la luz, después el teléfono. Doña Carmen, nuestra casera, era comprensiva, pero tenía sus propios gastos. Nos dio 2 meses de gracia, pero después de eso tendríamos que buscar otro lugar. El problema era que no teníamos dinero ni para mudarnos ni para pagar depósito en otro lado. Fue mi primo Roberto quien primero me habló de la idea de irme al norte. Su hermano mayor, Aurelio, se había ido a Los Ángeles 3 años antes y estaba trabajando en la construcción. Mandaba dinero a su familia cada mes. Había comprado una casa en Morelia y sus hijos estaban estudiando en escuelas privadas. No es fácil, me decía Roberto, pero es la única manera de salir adelante. Aquí ya no hay futuro. Al principio rechacé la idea completamente. No podía abandonar a mi familia. No podía dejar a Tere sola con 2 niños pequeños. No podía irme a un país donde no hablaba el idioma y donde no conocía a nadie. Pero mientras pasaban las semanas y la situación empeoraba, la idea empezó a tomar forma en mi cabeza como una nube de tormenta que se acerca despacio, pero inevitable. La gota que derramó el vaso fue cuando Diego se enfermó. Tenía fiebre alta que no se le quitaba con nada. Vomitaba todo lo que comía. Y estaba tan débil que no podía ni jugar. Lo llevamos al centro de salud. Pero el doctor dijo que necesitaba estudios que ahí no podían hacer. Que teníamos que llevarlo a un hospital en Morelia. El problema era que no teníamos dinero para pagar esos estudios, ni para quedarnos en Morelia el tiempo que fuera necesario. Esa noche, mientras Diego dormía inquieto con fiebre y Sofía lloraba porque sentía que algo malo pasaba, me senté en el patio de nuestra casa a pensar. La luna estaba llena, igual que la noche que conocí a Tere. Pero ahora su luz plateada no me consolaba, sino que parecía iluminar todas nuestras carencias, todas nuestras limitaciones. Me di cuenta de que por más que trabajara, por más que me esforzara, siempre íbamos a estar en la misma situación, sobreviviendo de mes en mes, sin posibilidades de darles a mis hijos algo mejor. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Le dije a Tere que me iba a ir a Estados Unidos, que iba a trabajar duro, que iba a mandar dinero para que ella pudiera cuidar bien a los niños, para que pudiéramos comprar una casa propia, para que Diego y Sofía pudieran estudiar y tener un futuro mejor. Tere lloró toda la noche. Me dijo que éramos una familia, que teníamos que estar juntos, que siempre habíamos salido adelante y que esta vez también podríamos. Pero yo ya había decidido. En mi cabeza, no era una decisión egoísta,
sino todo lo contrario. Era un sacrificio que hacía por mi familia. Me iba a ir 1 o 2 años. Iba a trabajar como bestia. Iba a ahorrar cada peso. Y después iba a regresar con suficiente dinero para empezar de nuevo. Era un plan perfecto, excepto por una cosa que no consideré. El tiempo que pasa afuera es diferente al tiempo que pasa adentro. Y las personas cambian de maneras que nunca puedes predecir. Los preparativos para el viaje. Hacia lo desconocido. Una vez que tomé la decisión, todo se movió muy rápido. Mi primo Roberto me conectó con su hermano Aurelio, quien me dio el teléfono de un coyote que conocía desde hacía años. Se llamaba Don Pancho, y según Aurelio, era confiable y había pasado a docenas de personas sin problemas. El precio era de $2,000 por persona, dinero que obviamente no tenía, pero que podía conseguir vendiendo todo lo que teníamos y pidiendo prestado el resto. Primero vendimos nuestros muebles. El sofá café donde habíamos pasado tantas noches viendo televisión. La mesa de centro donde Diego había aprendido a dibujar. La televisión donde habíamos visto las caricaturas de Sofía los domingos por la mañana. Todo se fue por una fracción de lo que habíamos pagado. Pero necesitábamos cada peso. Tere empacó nuestras cosas personales en cajas de cartón que conseguimos en el mercado, y yo las llevé a casa de mis padres, donde ella se iba a quedar con los niños mientras yo estuviera fuera. Después vendí mis herramientas. Cada llave inglesa, cada desarmador, cada martillo que había comprado con tanto esfuerzo durante años. Era como vender pedazos de mi identidad, porque esas herramientas representaban todo lo que sabía hacer, todo lo que era. Las vendí a otros mecánicos del pueblo por mucho menos de lo que valían, pero necesitaba el dinero rápido. Aún así, no era suficiente. Tuve que pedir prestado el resto a familiares y amigos. Mi padre me prestó 500 pesos de sus ahorros, dinero que había guardado durante años para alguna emergencia. Mi suegro me prestó 300 más, a pesar de que no estaba muy convencido de que irme fuera una buena idea. Mis tíos, mis primos, mis compadres, todos contribuyeron con lo que podían. Al final, tenía el dinero, pero también tenía una deuda que pesaba como una piedra en mi conciencia. Las 2 semanas antes de irme fueron las más difíciles de mi vida. Diego sabía que algo estaba pasando, pero no entendía exactamente qué. Seguía preguntándome cuándo íbamos a regresar a nuestra casa. ¿Por qué estábamos viviendo con los abuelos? ¿Por qué mamá lloraba tanto? Sofía era muy pequeña para entender, pero sentía la tensión en el ambiente y estaba más inquieta de lo normal. Traté de pasar cada momento libre con mis hijos. Los llevé al parque todos los días. Les compré helados con el poco dinero que me quedaba. Les leí cuentos antes de dormir. Jugué con ellos en el patio de mis padres hasta que se hacía de noche. Cada momento se sentía precioso y frágil, como si fuera el último. Porque en cierto sentido lo era. No sabía cuándo los volvería a ver. ¿Cuándo podría volver a cargar a Sofía? ¿Cuándo podría volver a enseñarle algo nuevo a Diego? La noche antes de irme, Tere y yo nos quedamos despiertos toda la noche hablando. Repasamos el plan una y otra vez. Yo le iba a mandar dinero cada mes. Ella se iba a quedar con mis padres hasta que juntáramos lo suficiente para comprar una casa. Los niños iban a seguir yendo a la escuela, y yo iba a regresar en 2 años máximo. Hicimos promesas que en ese momento creíamos que podríamos cumplir. Planes que sonaban perfectos en la seguridad de nuestra habitación, pero que la realidad se encargaría de cambiar. Le prometí que le iba a hablar por teléfono todas las semanas,
que le iba a mandar cartas, que no me iba a olvidar de ningún cumpleaños o día especial. Ella me prometió que me iba a esperar, que iba a cuidar bien a los niños, que me iba a mantener informado de todo lo que pasara. Nos aferramos el uno al otro esa última noche como si fuéramos náufragos, aferrándose a un salvavidas. La mañana de mi partida llegó demasiado rápido. Me levanté antes del amanecer. Me bañé en silencio para no despertar a los niños. Me puse mi mejor ropa y empaqué una mochila pequeña con lo poco que iba a llevar. 2 cambios de ropa, una foto de mi familia, la medalla de la Virgen de Guadalupe que me había regalado mi madre, y el poco dinero que me quedaba después de pagarle al coyote. Cuando los niños despertaron, les dije que papá se iba a trabajar lejos, pero que iba a regresar pronto. Diego me abrazó fuerte y me pidió que le trajera un juguete de donde iba. Sofía, que apenas hablaba, me dio un beso baboso en la mejilla y me dijo «Bye bye», en el inglés que había aprendido viendo caricaturas. No sabía que esas serían las últimas palabras que le escucharía decir en mucho tiempo. El viaje hasta la frontera fue en un autobús viejo que olía a diésel y a sudor de gente nerviosa. Éramos 12 hombres y 3 mujeres, todos con la misma mirada perdida. Todos cargando el mismo peso de familias dejadas atrás y sueños inciertos por delante. Don Pancho, el coyote, era un hombre moreno y chaparro con bigote gris y manos callosas que hablaba poco y dormía menos. Había hecho este viaje cientos de veces y su tranquilidad contrastaba con nuestros nervios. Durante las 18 horas de camino, conocí a mis compañeros de travesía. Estaba Ramón, un hombre de 40 años de Oaxaca, que dejaba a su esposa enferma y 4 hijos para buscar dinero para una operación. Estaba Julio, un muchacho de apenas 18 años de Guerrero que se iba porque los narcos habían matado a su hermano mayor, y él era el siguiente en la lista. Estaba Carmen, una mujer de 35 años de Chiapas, que había vendido todo lo que tenía para pagar el viaje, y buscaba a su hermana, que se había ido 3 años antes. Cada uno tenía una historia de desesperación, una razón de peso para arriesgar todo en este viaje. Escuchando sus historias, me di cuenta de que no era el único que había tomado esta decisión difícil, que había miles de personas como yo cruzando la frontera todos los días, llevando en las espaldas las esperanzas de familias enteras. Llegamos a Tijuana al amanecer del segundo día. La ciudad se despertaba con ruidos de tráfico, vendedores ambulantes y esa energía caótica de una frontera donde se mezclan 2 mundos. Don Pancho nos llevó a una casa pequeña en una colonia cerca de la frontera, donde otros coyotes coordinaban cruces y donde decenas de migrantes esperaban su turno para intentar el paso. La casa olía a frijoles recocidos, a cuerpos que llevaban días sin bañarse, y al miedo que se puede oler cuando mucha gente ansiosa está junta en un espacio pequeño. Dormimos en el suelo, envueltos en cobijas que probablemente habían usado cientos de personas antes que nosotros. No dormí nada esa noche, escuchando las conversaciones en susurros de otros migrantes, las sirenas de la patrulla fronteriza en la distancia y el latido acelerado de mi propio corazón. El cruce fue programado para las 2 de la madrugada del día siguiente. Don Pancho nos explicó la ruta. Íbamos a caminar por el desierto durante aproximadamente 8 horas, evitando las cámaras y los sensores de la migra, hasta llegar a un punto donde nos recogería otro coyote del lado americano. Nos dio botellas de agua, barras de granola, y nos advirtió que el que se quedara atrás se quedaba atrás para siempre.
Cuando llegó la hora, salimos en fila india hacia la frontera. La noche estaba fría y clara, con una luna menguante que daba suficiente luz para ver el camino, pero no tanta como para que nos detectaran fácilmente. Cruzamos el muro por un túnel que alguien había cavado debajo de una casa abandonada. Un agujero estrecho y húmedo que olía a tierra mojada y a miedo. Del lado americano, el desierto se extendía infinito bajo las estrellas. Caminamos en silencio, siguiendo a don Pancho, que parecía conocer cada piedra del camino. Mis zapatos nuevos, que había comprado especialmente para el viaje, empezaron a lastimarme después de la primera hora. Para la tercera hora tenía ampollas sangrantes en ambos pies. Para la quinta hora, cada paso era una agonía. Alrededor de las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a aclararse en el horizonte, escuchamos el ruido de helicópteros en la distancia. Don Pancho nos hizo tirarnos detrás de unos arbustos espinosos y quedarnos completamente inmóviles. El helicóptero pasó sobre nosotros 3 veces, tan cerca que podía ver las caras de los agentes asomándose por las ventanas con binoculares. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo iban a escuchar desde el aire. Después de lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo minutos, el helicóptero se alejó. Seguimos caminando, ahora más rápido, porque don Pancho sabía que habían detectado actividad en la zona y que pronto vendrían patrullas terrestres. Mis piernas temblaban de cansancio, mi boca estaba seca como papel, y empezaba a preguntarme si había tomado la decisión correcta. Finalmente, cuando el sol ya estaba alto y el desierto empezaba a calentarse como un horno, vimos las luces de una camioneta en la distancia. Era nuestro contacto del lado americano, un mexico-americano de segunda generación que hablaba español con acento, pero que conocía todos los caminos para evitar la migra. Nos subimos a la parte trasera de la camioneta, amontonados como ganado, y durante las 2 horas siguientes viajamos escondidos bajo una lona mientras él nos llevaba a Los Ángeles. Cuando finalmente paramos y pude salir de la camioneta, respiré profundo el aire de Los Ángeles. Olía diferente al aire de mi pueblo, más pesado, con olor a gasolina y a comida rápida, pero también con algo indefinible que después aprendí que era el olor de las oportunidades. Estaba en Estados Unidos. Había logrado cruzar. Ahora comenzaba la parte más difícil: sobrevivir y prosperar en un mundo completamente nuevo. Los Ángeles me recibió con un ruido que nunca había escuchado antes. El sonido constante de millones de personas viviendo sus vidas al mismo tiempo. Era abril del 2006 y la ciudad se sentía como un organismo gigante que nunca dormía, que nunca paraba de moverse, de respirar, de cambiar. Todo era más grande, más rápido, más complicado de lo que había imaginado. Mi primo Aurelio me recogió en la estación de autobuses donde el coyote me había dejado. No lo veía desde antes de que me casara, y había cambiado mucho. Estaba más gordo, más moreno por trabajar bajo el sol, y tenía una manera de caminar diferente, más rápida, más alerta. Me abrazó fuerte y me dijo: «Bienvenido al sueño americano, primo. Espero que estés listo para trabajar como nunca has trabajado en tu vida». Me llevó a su apartamento en East L.A., un lugar pequeño que compartía con otros 4 mexicanos. Era un edificio viejo de 2 pisos, pintado de color rosa pálido que se descascaraba por el sol, con ventanas pequeñas que daban a un callejón donde siempre había música de algún radio y niños jugando fútbol con una pelota desinflada. El apartamento tenía 2 recámaras, una sala que también era comedor, una cocina del tamaño de un closet
y un baño que compartían todos. Mi cuarto era un rincón de la sala donde había un colchón en el suelo y una cortina colgada de un alambre para tener algo de privacidad. Ahí guardé mi mochila con mis 2 cambios de ropa, la foto de mi familia que puse en una caja de zapatos que usaba como mesa de noche, y la medalla de la Virgen que colgué de un clavo oxidado en la pared. Era humilde, pero era un techo, y después de las noches en el desierto, se sentía como un lujo. Esa primera noche no pude dormir. Los ruidos de la ciudad eran constantes: sirenas, autos pasando, música de los vecinos, gritos en idiomas que no entendía. Pero más que el ruido, lo que me mantenía despierto era la realidad de donde estaba. Había dejado todo lo que conocía, todo lo que amaba, para estar acostado en un colchón ajeno en un país donde no hablaba el idioma, donde no conocía las reglas, donde era nadie. A las 5 de la mañana, Aurelio me despertó para ir a buscar trabajo. «Aquí no hay tiempo que perder», me dijo mientras se servía un café aguado en una taza descarapelada. «Cada día que no trabajas es dinero que no mandas a casa». Nos subimos a su camioneta vieja, una Ford que hacía ruidos extraños, pero que seguía funcionando, y manejamos hasta un Home Depot, donde docenas de hombres latinos esperaban parados en el estacionamiento con la esperanza de que alguien los contratara para trabajo de un día. Mi primera lección de inglés fue práctica y desesperada. Los contratistas llegaban en camionetas, gritaban en inglés lo que necesitaban, y los trabajadores se acercaban corriendo. Yo no entendía nada, así que simplemente seguía a Aurelio y trataba de copiar lo que hacía. Construction, painting, moving. Eran palabras que empecé a reconocer por pura necesidad. Mi primer trabajo fue cargar y descargar cajas de un camión de mudanza. 8 horas bajo el sol de California, cargando muebles pesados, electrodomésticos, cajas llenas de la vida de alguien más. El contratista era un americano gordo que masticaba tabaco y escupía en una botella de Coca-Cola. No sabía mi nombre, simplemente me señalaba lo que tenía que hacer y me gritaba «faster», cuando consideraba que iba muy lento. Al final del día, me pagó $60 en efectivo. Billetes arrugados que olían a sudor y a trabajo duro. Era más dinero del que había ganado en una semana en México, pero también había trabajado más duro de lo que había trabajado en mi vida. Mis manos estaban llenas de ampollas, mi espalda dolía como si me hubieran golpeado, y mis brazos temblaban de cansancio. Esa noche, después de una cena de frijoles refritos y tortillas que habíamos comprado en una tienda latina, me senté en mi rincón y escribí mi primera carta a Tere. Le conté sobre el viaje, sobre Los Ángeles, sobre mi primer día de trabajo. Traté de sonar optimista, de hacer que todo sonara como una aventura. Pero mientras escribía, las lágrimas se me salían sin que pudiera controlarlas. La extrañaba tanto que me dolía físicamente, como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo. Los primeros meses fueron una lucha constante por sobrevivir. Cada mañana era la misma rutina. Levantarme a las 5, tomarme un café rápido, ir al Home Depot o a otros lugares donde sabía que contrataban trabajadores de día, competir con docenas de otros hombres desesperados por trabajo y esperar que alguien me eligiera. Algunos días tenía suerte y conseguía trabajo, y otros días me quedaba parado en el sol durante horas, viendo cómo otros conseguían trabajos mientras yo regresaba a casa con las manos vacías y el orgullo herido. Los días sin trabajo eran los peores, no solo por el dinero que no ganaba, sino porque me daban tiempo para pensar, para extrañar,
para dudar de si había tomado la decisión correcta. Poco a poco fui aprendiendo las reglas no escritas del trabajo de inmigrante en Los Ángeles. Aprendí que algunos contratistas pagaban bien y te trataban con respeto, mientras que otros te veían como mano de obra descartable. Aprendí que había que llegar temprano, pero no demasiado temprano, porque parecías desesperado. Aprendí que era mejor trabajar en grupos pequeños con gente que conocías, porque así podías cuidarte las espaldas. También aprendí inglés de la manera más práctica posible, por necesidad absoluta. How much? What time? Where? Fueron mis primeras frases. Compraba un periódico en inglés todos los días y trataba de entender aunque fuera una oración. Veía televisión en inglés en el apartamento, escuchando las mismas palabras una y otra vez, hasta que empezaba a entender su significado. Mi gran oportunidad llegó después de 3 meses de trabajos eventuales. Un contratista americano llamado Mike, que había visto mi trabajo en varios proyectos, me ofreció un trabajo fijo en su compañía de construcción. No era nada del otro mundo. Ayudante de albañil, cargando materiales, mezclando cemento, limpiando sitios de construcción. Pero era trabajo constante, 5 días a la semana, con un sueldo fijo de $250 semanales. Mike era diferente a otros contratistas. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con pelo gris y manos que mostraban toda una vida de trabajo físico. Había servido en Vietnam, había construido casas por toda California y tenía una filosofía simple. El trabajo duro merece respeto, sin importar de dónde vengas. Me trataba como a un ser humano, no como a una herramienta descartable. Con trabajo estable, mi vida empezó a tomar forma. Me mudé a mi propio cuarto en otro apartamento. Nada lujoso, pero era mío. Era un cuarto pequeño en un edificio de apartamentos cerca de Pico Boulevard, con una ventana que daba a un callejón donde siempre había gatos callejeros peleando por comida. El cuarto tenía una cama individual, un closet pequeño y un escritorio donde ponía la foto de mi familia y donde escribía cartas todas las noches. Establecí una rutina que se volvió sagrada. Todos los domingos por la mañana iba a un teléfono público en la calle Primera y llamaba a casa. Las llamadas costaban caro, pero era mi conexión con todo lo que importaba. Escuchar la voz de Tere, las risas de Diego en el fondo, los balbuceos de Sofía. Me daba fuerzas para seguir adelante toda la semana. Durante esas llamadas, Tere me contaba todo lo que pasaba en casa. Diego había empezado la escuela primaria y era muy inteligente, siempre el primero en terminar sus tareas. Sofía ya caminaba y hablaba y tenía mi mismo carácter terco. Mis padres estaban bien, mis hermanos seguían luchando con sus propios problemas económicos. Todo seguía igual en el pueblo, excepto que yo no estaba ahí para vivirlo. Al principio, mantener contacto era fácil. Las cartas llegaban regularmente, las llamadas telefónicas eran eventos familiares donde toda la familia se reunía alrededor del teléfono. Pero poco a poco, sin que nos diéramos cuenta, la distancia empezó a hacer su trabajo silencioso. Las cartas se volvieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, las conversaciones más forzadas. Después de un año trabajando con Mike, había aprendido suficiente inglés básico y tenía suficiente experiencia en construcción para empezar a asumir más responsabilidades. Mike me promovió a asistente de supervisor, lo que significaba más dinero, pero también más responsabilidad. Ahora ganaba $350 a la semana. Y por primera vez desde que llegué, empecé a sentir que progresaba.
Mi inglés mejoró dramáticamente cuando empecé a trabajar más cerca con los supervisores americanos. Aprendí vocabulario técnico: drywall, plumbing, electrical, permits. Pero más importante, aprendí a comunicarme, a explicar problemas, a dar sugerencias. Descubrí que tenía facilidad para los idiomas, algo que nunca había sabido porque en mi pueblo solo se hablaba español. Con mejor trabajo vinieron mejores condiciones de vida. Me mudé a un apartamento de una recámara en un barrio mejor, cerca de downtown. Tenía mi propia cocina, mi propio baño, y por primera vez en mucho tiempo, algo que se sentía como privacidad. Compré un televisor usado, una mesa y sillas, y hasta plantas para las ventanas. Estaba construyendo una vida, aunque fuera temporal. Los envíos de dinero a México se volvieron más regulares y más sustanciales. Cada mes mandaba $300 a través de Western Union. Dinero que Tere usaba para gastos de la casa, para la escuela de los niños y para ahorrar para nuestra futura casa. En mis cartas, le describía mis planes: trabajar duro por 2 años más, ahorrar todo lo posible y regresar con suficiente dinero para comprar una casa y empezar un negocio propio. Pero la realidad tenía otros planes. Con cada mes que pasaba, me daba cuenta de que la vida en Estados Unidos era más cara de lo que había calculado. El apartamento, la comida, la ropa, el transporte, todo costaba más de lo esperado. Y había gastos inesperados, emergencias médicas, reparaciones del carro usado que había comprado, ayuda para familiares que también habían llegado y necesitaban apoyo. También empecé a darme cuenta de que mi ausencia tenía un costo emocional que no había considerado. En las llamadas telefónicas, Diego empezaba a sonar diferente, más distante. Ya no me contaba los detalles de su día como antes. Ya no me pedía que le contara cuentos por teléfono. Sofía, que había sido muy pequeña cuando me fui, empezaba a hablar más, pero parecía no recordar quién era yo realmente. La cultura americana empezó a influenciarme de maneras que no esperaba. Aprendí a valorar la puntualidad, la eficiencia, la comunicación directa. Empecé a vestirme diferente, a comer comida diferente, a pensar en el tiempo de manera diferente. Los cambios eran sutiles pero constantes, como una erosión lenta pero implacable de quien había sido. Los fines de semana, para combatir la soledad, empecé a frecuentar un bar mexicano en East LA, donde se reunían otros inmigrantes. Ahí escuchaba música de mi tierra, comía comida que sabía a casa, y hablaba español sin tener que traducir mis pensamientos. Era como un refugio temporal de la realidad americana, un lugar donde podía ser yo mismo, sin adaptaciones. En ese bar conocí a otros hombres con historias similares a la mía. Estaba Rodolfo, de Oaxaca, que había dejado a su esposa y 5 hijos para trabajar en restaurantes. Estaba Gonzalo, de Guerrero, que trabajaba en jardinería y no había visto a su familia en 3 años. Estaba Mario, de Michoacán como yo, que había venido por 6 meses y llevaba ya 5 años sin regresar. Escuchando sus historias, empecé a entender un patrón que me asustaba. Todos habían venido con planes temporales. Todos habían prometido regresar pronto. Todos habían ido extendiendo su estancia indefinidamente. Nada más 1 año más. Era la frase que todos repetíamos como un mantra, pero que nunca se cumplía. Para el 3er año de mi estancia en Los Ángeles, las llamadas telefónicas con mi familia habían cambiado dramáticamente. Lo que antes eran conversaciones largas y detalladas se habían convertido en intercambios cortos y funcionales. Tere me contaba lo básico. Los niños estaban bien, habían recibido el dinero, necesitaban algo específico.
Yo le contaba sobre el trabajo, sobre cuánto había mandado, sobre mis planes siempre cambiantes de regreso. Diego, que ahora tenía 8 años, había empezado a hablarme en inglés ocasionalmente durante nuestras llamadas. Al principio me enorgullecía que estuviera aprendiendo el idioma que yo me esforzaba tanto por dominar. Lo veía como una ventaja para su futuro, como una habilidad que le serviría bien en la vida. No entendía entonces que era el principio de algo más complicado. Daddy, me decía a veces en lugar de papá, y yo me reía y le corregía gentilmente. Háblame en español, mijo. Es importante que no olvides nuestro idioma. Él se reía y decía, sí, papá. Pero podía escuchar que su español empezaba a sonar diferente, con pequeñas pausas donde buscaba las palabras correctas. Sofía, que ya tenía 5 años, era más problemática. Era tan pequeña cuando me fui que realmente no me recordaba. Para ella, yo era una voz en el teléfono, una presencia abstracta que mandaba dinero y regalos por correo. Durante las llamadas, a menudo se escondía o se negaba a hablar conmigo. Tere tenía que convencerla durante varios minutos antes de que tomara el teléfono. Las ausencias se acumulaban como pequeñas tragedias. Me perdí el primer día de escuela de Diego, su primera obra de teatro, su primer partido de fútbol. Me perdí cuando Sofía aprendió a andar en bicicleta, su primer día de kinder, su primera función navideña. Cada evento perdido era una pequeña muerte, un pedazo de paternidad que nunca podría recuperar. Tere, por su parte, se había convertido en madre soltera de facto. Tenía que tomar todas las decisiones sobre los niños, disciplinarlos, consolarlos cuando estaban tristes, celebrar con ellos cuando tenían éxitos. Yo era como un consultor remoto en la crianza de mis propios hijos, dando opiniones sobre situaciones que no entendía completamente porque no las vivía. Empezamos a tener nuestras primeras peleas serias por teléfono. Tere se quejaba de que no entendía lo difícil que era criar 2 niños sola, que el dinero que mandaba no compensaba mi ausencia. Yo me quejaba de que no apreciaba todo el sacrificio que estaba haciendo, todo el trabajo duro que hacía para darles una vida mejor. Los niños necesitan a su padre, me decía con voz cansada. No solo su dinero. Estoy haciendo esto por ellos, le respondía yo, frustrado. Todo lo que hago es por ellos, por ustedes. ¿No lo entiendes? Lo que entiendo es que Diego me pregunta por qué su papá no viene a sus juegos de fútbol, y yo no sé qué decirle. Esas peleas me dejaban sintiéndome culpable y defensivo al mismo tiempo. Sabía que tenía razón en algunas cosas, pero también sabía que ella tenía razón en otras. La distancia no solo estaba separando nuestros cuerpos, sino también nuestras perspectivas, nuestras prioridades, nuestras realidades. Durante mi 4.º año, noté que Diego empezaba a resistirse a hablar en español conmigo. No era abiertamente rebelde, pero podía sentir su incomodidad. Sus respuestas se volvían más cortas, sus historias menos detalladas. Cuando le preguntaba sobre la escuela, me respondía en inglés y tenía que recordarle que me hablara en español. ¿Por qué es tan importante?, me preguntó una vez, con esa lógica brutal de los niños. Aquí todos hablan inglés. En la escuela, en la televisión, todos mis amigos. ¿Por qué tengo que hablar diferente? No supe cómo explicarle que el español no era solo un idioma, sino una conexión con su historia, con su cultura, conmigo. Para él, el español se estaba convirtiendo en el idioma de la casa, de las personas mayores, del pasado. El inglés era el idioma del futuro, de las oportunidades, del mundo real.
El momento que cambió todo llegó en mi 5.º año en Estados Unidos, durante una de nuestras llamadas telefónicas dominicales. Diego tenía 12 años entonces, estaba en secundaria y había empezado a desarrollar su propia personalidad, sus propias opiniones, su propia identidad. Esa personalidad, descubrí dolorosamente, estaba formándose en inglés. La conversación empezó normal. Tere me contó sobre la semana, sobre las calificaciones de los niños, sobre algunos gastos extras que habían tenido. Después me pasó a Diego, como siempre hacía. Pero esta vez, cuando empecé a preguntarle sobre la escuela en español, él me respondió en inglés. Diego, le dije, ya hemos hablado de esto. Háblame en español. Hubo una pausa larga, y después escuché algo en su voz que nunca había escuchado antes. Irritación. Dad, it's easier for me in English. I think in English now. Hijo, es importante que mantengamos nuestro idioma. El español es... I know it's important to you, me interrumpió, but it's hard for me. When I speak Spanish, I sound different. My friends at school, they hear me speaking Spanish with Mom, and they think it's weird. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi hijo, mi propio hijo, tenía vergüenza de hablar el idioma que le había enseñado cuando era pequeño, el idioma en el que le había cantado canciones de cuna, el idioma de nuestras raíces. ¿Te da pena hablar español?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Otra pausa larga. Not embarrassed, exactly. It's just... Dad, when you call the school, when you talk to my teachers, your accent is really strong, and the other kids, they notice. They make comments. Ahí estaba, la verdad cruda y dolorosa. Mi hijo tenía vergüenza de mí. No de quién era yo, sino de cómo sonaba yo. Mi acento, que para mí era simplemente la manera en que hablaba inglés, para él era una marca de diferencia, una señal de que no pertenecíamos completamente. Mijo, le dije, tratando de controlar mi voz, yo hablo así porque el inglés no es mi primer idioma. Pero eso no es malo. Eso significa que sé 2 idiomas. ¿Qué? I know, Dad. I know you work hard and you learned English, and I'm proud of you. But it's different for me. I live here. This is my school. These are my friends. I don't want to be different. Después de colgar el teléfono, me quedé sentado en mi apartamento durante horas, procesando lo que había pasado. Mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había aprendido sus primeras palabras de mi boca. Ahora sentía que mi manera de hablar era algo de lo que tenía que avergonzarse. Me di cuenta de que sin quererlo, había creado una situación imposible. Al venirme a Estados Unidos para darles una vida mejor, había puesto a mis hijos en una posición donde tenían que elegir entre 2 mundos. El mundo de sus padres, con sus acentos y sus tradiciones, y el mundo donde vivían, donde el inglés perfecto era la entrada a la aceptación. Esa noche no pude dormir, Me quedé despierto pensando en todas las decisiones que había tomado, en todos los sacrificios que había hecho, en todas las consecuencias que no había previsto. Había venido a Estados Unidos para darle a mi familia un futuro mejor, pero en el proceso había perdido algo fundamental: la conexión íntima con mis propios hijos. Me levanté y saqué todas las cartas que había guardado durante estos años, todas las fotos que Terry me había mandado por correo. Ahí estaba la evidencia de todo lo que me había perdido. Diego en su primera comunión, usando un traje que yo había pagado pero que no había visto. Sofía en su graduación de kinder,
sonriendo con dientes que se le habían caído mientras yo estaba a miles de kilómetros. Cumpleaños, navidades, días del padre donde yo era solo una voz distorsionada en el teléfono. Pero más doloroso que las ausencias físicas era darme cuenta de que había perdido algo más sutil, pero más importante: la autoridad moral y emocional como padre. Mis hijos habían crecido sin mí, habían formado sus personalidades sin mi influencia diaria. Habían aprendido a ver el mundo a través de ojos que yo no había ayudado a formar. Diego ya no era el niño de 4 años que me había abrazado en el aeropuerto. Era un adolescente americano que pensaba en inglés, que veía la televisión americana, que tenía amigos americanos, que vivía en un mundo americano. Para él, México era el lugar donde había nacido, pero Estados Unidos era su casa. Y yo, con mi acento fuerte y mis valores de pueblo pequeño, era cada vez más una reliquia de un pasado que él quería superar. Empecé a entender que el problema no era solo el idioma. El idioma era síntoma de algo más profundo: la asimilación. Mis hijos se estaban asimilando a la cultura americana, lo cual era exactamente lo que yo había querido cuando decidí que tuvieran una vida mejor. Pero la asimilación venía con un precio: la distancia de sus raíces, de su cultura original, de mí. Me di cuenta de que había cometido el error de pensar que el dinero que mandaba podía compensar mi ausencia. Había asumido que mi sacrificio económico automáticamente se traduciría en gratitud y respeto de parte de mis hijos. Pero los niños no entienden de sacrificios económicos. Ellos entienden de presencia, de estar ahí cuando los necesitan, de ser parte de sus vidas diarias. Durante las siguientes semanas, traté de cambiar la dinámica de nuestras conversaciones telefónicas. En lugar de hablar solo en español e insistir en que ellos hicieran lo mismo, empecé a hablar en inglés también. Mi inglés había mejorado mucho durante estos años, aunque todavía tenía acento fuerte. Pensé que si hablaba su idioma, tal vez podríamos conectar mejor. Pero fue peor. Cuando hablaba en inglés, podía escuchar que Diego se relajaba, que se sentía más cómodo, pero yo me sentía como si estuviera traicionando algo fundamental de quién era. El inglés, por más que lo hubiera aprendido, seguía siendo un idioma prestado para mí. En inglés, no podía expresar los matices emocionales que quería transmitir. No podía ser completamente yo mismo. Para mi 6º año en Los Ángeles, había alcanzado una cierta estabilidad económica. Ganaba bien, tenía un apartamento decente, había comprado un carro usado pero confiable, y hasta había empezado a ahorrar dinero en serio. Según mis planes originales, ya debería haber regresado a México con suficiente dinero para comprar una casa y empezar un negocio. Pero la realidad era más complicada. Había descubierto que suficiente dinero era un objetivo móvil. Cada vez que pensaba que había ahorrado lo suficiente, surgía algo nuevo. Una emergencia médica de mis padres, problemas con la casa donde vivía mi familia en México, la necesidad de comprar uniformes escolares más caros para Diego, que ahora estaba en una escuela mejor. Siempre había una razón para quedarse un año más, para ahorrar un poco más. Pero más complicado que las finanzas era el hecho de que yo mismo había cambiado. 6 años en Estados Unidos me habían transformado de maneras que no había anticipado. Ya no era el mismo Carlos que había salido de la piedad. Había aprendido a navegar un sistema completamente diferente. Había desarrollado habilidades que no sabía que tenía. Había visto posibilidades que nunca había imaginado. En México, había sido un mecánico de pueblo pequeño con horizontes limitados. En Estados Unidos, había descubierto que era capaz de aprender inglés, de supervisar equipos de trabajo,
de entender sistemas complejos, de adaptarme a situaciones que antes me habrían parecido imposibles. No era que me sintiera superior a quien había sido antes, sino que había descubierto partes de mí mismo que no habrían surgido si me hubiera quedado en mi pueblo. Pero esta evolución personal venía con una consecuencia dolorosa. Cada vez me sentía más desconectado de la vida que había dejado en México. Cuando hablaba con Tere, nuestras conversaciones se sentían forzadas, como si estuviéramos hablando desde dos mundos diferentes. Ella me contaba sobre problemas y situaciones que me parecían pequeños, comparados con los retos que enfrentaba diariamente en Los Ángeles. Yo le contaba sobre mi trabajo y mi vida, pero podía sentir que ella no entendía realmente el mundo en el que yo vivía ahora. El problema más grande era que mis hijos estaban creciendo sin conocer realmente quién era yo ahora. Para ellos, yo seguía siendo el papá que se había ido cuando eran pequeños, congelado en el tiempo en sus memorias. No conocían al Carlos, que había aprendido a manejar en autopistas de 6 carriles, que había aprendido a usar computadoras básicas para el trabajo, que había desarrollado confianza para hablar con supervisores americanos, que había aprendido a navegar burocracias complicadas. Diego tenía 14 años ahora. Estaba en high school, y cuando hablábamos por teléfono, podía sentir que me veía como una reliquia del pasado. Sus intereses eran completamente americanos. Equipos deportivos que yo no conocía, música que nunca había escuchado, referencias culturales que me eran completamente ajenas. Yo trataba de participar en sus conversaciones, pero era obvio que no entendía realmente su mundo. Sofía, que ahora tenía 11 años, era aún más distante. Para ella, yo era prácticamente un extraño que llamaba por teléfono y mandaba dinero. Había crecido toda su vida consciente sin mi presencia diaria. Y aunque Tere y mis padres le hablaban de mí, yo no era una realidad tangible en su vida cotidiana. La ironía cruel de mi situación se me hizo clara durante una conversación particularmente difícil con Diego. Él me estaba contando sobre un proyecto escolar donde tenía que escribir sobre su herencia cultural. Me dijo que había decidido escribir sobre ser mexicoamericano, pero que se sentía confundido porque no se sentía realmente mexicano ni completamente americano. Dad, me dijo, I was born in Mexico, but I don't really remember it. I speak Spanish, but not as well as English. I eat Mexican food, but I also love hamburgers. I don't know what I am exactly. Su crisis de identidad era un espejo de la mía propia. Yo tampoco sabía exactamente qué era ya. ¿Era mexicano? Sí, había nacido en México. Mi corazón estaba en México. Mis raíces estaban en México. Pero había vivido en Estados Unidos durante 6 años. Había adoptado costumbres americanas. Pensaba en inglés durante el trabajo. Había desarrollado perspectivas que eran más americanas que mexicanas en muchos aspectos. ¿Era americano? No realmente. No tenía papeles, no tenía los derechos de un ciudadano, siempre vivía con el miedo de ser deportado. Pero había contribuido a la economía americana. Había pagado impuestos. Había seguido las leyes. Había construido una vida aquí. Era algo en el medio, algo que no tenía nombre exacto. Un mexicano americanizado que vivía en limbo legal y emocional, perteneciendo completamente a ningún lugar, pero parcialmente a ambos. El momento culminante llegó durante una llamada telefónica en el otoño de mi 7º año en Estados Unidos. Diego tenía 15 años y había empezado a trabajar de medio tiempo en un restaurante de comida rápida para tener su propio dinero. Era inteligente, responsable y, según Tere, muy maduro para su edad. Demasiado maduro, pensaba yo.
Había tenido que crecer rápido sin tener un padre presente. La conversación empezó como muchas otras, con Tere poniéndome al día sobre las actividades de los niños y los gastos de la casa. Después me pasó a Diego, quien me contó sobre la escuela, sobre su trabajo, sobre sus planes para el futuro. Todo normal, hasta que mencionó que había tenido una conferencia con su consejero escolar sobre planes universitarios. The counselor says I have good grades and I could probably get into a good college. Me dijo en inglés, como había empezado a hacer más frecuentemente. But she also said that it would be easier if I had better documentation of my status. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir con documentación? Well, Dad, I was born in Mexico, but I've lived here most of my life. The counselor was asking about my immigration status, about whether I'm a citizen or a resident or what. And I realized I don't really know what I am, legally. Ahí estaba el problema que había estado evitando pensar durante años. Diego había crecido como americano. Pensaba como americano. Tenía aspiraciones americanas. Pero legalmente seguía siendo mexicano. Y yo, su padre, estaba en Estados Unidos ilegalmente, sin poder darle la estabilidad legal que necesitaba para cumplir sus sueños americanos. Mijo, le dije, tratando de sonar calmado. Es complicado, pero vamos a resolverlo. Dad, I need to ask you something, and I need you to be honest with me. Dime, are you planning to come back to Mexico? Ever? Because I've been thinking, and I don't think I want to go back to Mexico. This is my home. My friends are here, my school is here, my life is here. I barely remember Mexico. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mi hijo, por quien había sacrificado todo, por quien había dejado todo lo que amaba, ya no quería regresar al lugar donde había nacido. Para él, México no era hogar. Era el lugar donde habían nacido sus padres, pero no su verdadero hogar. Diego, le dije con la voz quebrada, yo vine aquí para darles una vida mejor, para que tuvieran oportunidades. And I'm grateful, Dad. Really, I am. But I need to know. If I want to stay here, if I want to go to college here, if I want to build my life here, will you support me? Even if it means that we stay separated? No supe qué responder. ¿Cómo podía decirle a mi hijo que no apoyaría sus sueños? Pero ¿cómo podía aceptar que mi sacrificio había resultado en la pérdida permanente de mi familia? Papá, siguió Diego, ahora cambiando al español como si hubiera notado mi dolor. Yo sé que tú trabajas muy duro por nosotros, y yo respeto eso. Pero necesito que entiendas que mi vida está aquí ahora. Sofía también. Ella ni siquiera recuerda México. Para nosotros, Estados Unidos es nuestro país. Después de colgar, me quedé sentado en mi apartamento en silencio total. Afuera, Los Ángeles continuaba con su ruido constante, pero adentro de mi cabeza había un silencio ensordecedor. Me di cuenta de que había perdido a mis hijos de una manera que nunca había imaginado. Los había perdido no por muerte o divorcio, sino por éxito. Mi plan había funcionado demasiado bien. Les había dado una vida mejor, pero esa vida mejor no me incluía a mí. Esa noche tomé una decisión que había estado evitando durante años. Iba a regresar a México para las Navidades. Era 2012. Había estado fuera durante casi 7 años y necesitaba ver a mi familia cara a cara. Necesitaba entender quiénes eran ahora mis hijos y necesitaba que ellos entendieran quién era yo. El viaje de regreso fue surrealista. Cruzar la frontera hacia el sur, ver los paisajes familiares de mi país,
escuchar español por todos lados, oler comida mexicana real. Todo me llenó de una nostalgia tan intensa que me dolía físicamente. Pero también me di cuenta de que me sentía como un turista en mi propio país. Había cambiado tanto que México se sentía familiar, pero también extraño. Cuando llegué a La Piedad, Diego tenía 15 años y Sofía 12. No los había visto en persona desde que Diego tenía 4 y Sofía era un bebé. Físicamente, obviamente habían cambiado completamente. Pero más impactante que los cambios físicos fueron los cambios en sus personalidades, en sus maneras de hablar, en sus referencias culturales. Diego era alto y delgado, con mi misma forma de caminar, pero con una confianza que yo nunca había tenido a su edad. Hablaba español perfectamente, pero con pequeñas inflexiones y expresiones que eran claramente americanas. Sofía era hermosa, con los ojos inteligentes de su madre y una personalidad vivaz que llenaba cualquier cuarto donde estuviera. Pero también hablaba español con pequeñas pausas, buscando palabras que sabía en inglés, pero no en español. Los primeros días fueron incómodos. Ellos me trataban con respeto, pero también con una formalidad que me dolía. Era claro que me veían como el papá que mandaba dinero, no como el papá que había estado presente en sus vidas diarias. Yo trataba de conectar con ellos, pero nuestras referencias culturales eran completamente diferentes. Fue durante la tercera noche de mi visita que tuvimos nuestra primera conversación real y honesta. Estábamos cenando en casa de mis padres, todos juntos por primera vez en años, cuando Diego me hizo una pregunta directa. Papá, ¿por qué nunca regresaste? Siempre decías que ibas a regresar en 1 o 2 años, pero nunca regresaste. La pregunta me puso en una posición difícil porque la respuesta honesta era complicada. Mijo, siempre quise regresar. Pero las cosas en Estados Unidos es diferente de lo que pensé. Es más difícil ahorrar dinero y siempre surgían gastos nuevos. But also, interrumpió Sofía, sorprendiéndome al hablar en inglés. You changed, didn't you? You're different now. Tenía razón. Había cambiado. Y parte de mí ya no quería regresar a la vida que había tenido antes. En Estados Unidos había descubierto posibilidades que no existían en mi pueblo. No era solo sobre dinero, sino sobre quién podía ser, qué podía lograr. Sí, admití, he cambiado. Pero ustedes también han cambiado, y eso está bien. Las personas crecen, evolucionan. Dad, dijo Diego volviendo al inglés instintivamente cuando quería expresar algo importante. I want you to know that I understand why you left, and I'm grateful. Because of your sacrifice, I have opportunities that I wouldn't have had if we had stayed poor in Mexico. But I also want you to understand that we've built a life without you. Not because we wanted to, but because we had to. Esa conversación fue el inicio de un entendimiento nuevo entre nosotros. Durante el resto de mi visita, hablamos abiertamente sobre nuestras experiencias durante estos años separados. Diego me contó sobre cómo había tenido que traducir para Tere en situaciones oficiales, cómo había tenido que tomar responsabilidades que normalmente serían de un padre. Sofía me contó sobre cómo había inventado historias sobre mí para contarles a sus amigos, porque era más fácil que explicar la situación real. Tere y yo también tuvimos conversaciones largas y difíciles. Ella había cambiado también. Ya no era la muchacha tímida que había conocido en el baile. Era una mujer fuerte e independiente que había criado 2 niños sola, que había tomado decisiones difíciles, que había construido una vida sin mí. Seguía amándome,
pero ya no me necesitaba de la misma manera. El momento de la verdad. Mi visita a México duró un mes, y al final de ese mes, tuve que tomar una decisión que había estado evitando durante años. ¿Me quedaba en México o regresaba a Estados Unidos? Lógicamente, debería haberme quedado. Había ahorrado suficiente dinero para comprar una casa modesta, había cumplido mi objetivo original, y mi familia estaba aquí. Pero durante ese mes, también me di cuenta de que ya no encajaba completamente en México. Mis perspectivas habían cambiado, mis expectativas eran diferentes, mis habilidades estaban orientadas hacia un mercado laboral diferente. En mi pueblo, seguía siendo Carlos el mecánico que se había ido al norte. No veían al Carlos que había aprendido inglés, que había supervisado equipos, que había desarrollado confianza y habilidades nuevas. Más importante, me di cuenta de que mis hijos ya tenían sus propias vidas. Diego estaba en high school, tenía planes de ir a la universidad, tenía amigos y actividades que eran importantes para él. Sofía estaba desarrollando su propia personalidad y sus propios intereses. Mi presencia después de tantos años era bienvenida, pero no era esencial para sus vidas diarias. ¿Habían aprendido a vivir sin mí? La decisión más difícil de mi vida resultó ser regresar a Estados Unidos. No porque no amara a mi familia, sino porque me di cuenta de que mi rol como padre había evolucionado. Ya no era el padre presente que toma decisiones diarias. Era el padre que apoya desde la distancia, que provee estabilidad económica, que está disponible para consejo y apoyo emocional cuando lo necesiten. Cuando les dije a mis hijos que iba a regresar a Los Ángeles, vi alivio en sus ojos además de tristeza. Creo que habían estado preocupados de que mi regreso alterara la estabilidad que habían construido durante mi ausencia. Mi decisión de regresar a Estados Unidos les confirmaba que entendía y respetaba las vidas que habían construido. Diego me dijo algo ese último día que nunca voy a olvidar. Papá, I want you to know that I'm proud of you. Not just because you work hard or because you send money, but because you learn to live in a completely different world. That takes courage. And even though we don't live together, you're still my dad, and that will never change. Viviendo con las consecuencias. Regresé a Los Ángeles con una perspectiva completamente diferente sobre mi vida y mis decisiones. Ya no estaba viviendo en limbo, esperando el momento de regresar a México. Había aceptado que mi vida estaba en Estados Unidos, al menos por el futuro previsible. Esa aceptación me liberó para empezar a construir una vida más completa aquí. Me mudé a un apartamento mejor, empecé a hacer amigos americanos además de latinos, me inscribí en clases de inglés más avanzadas en el Community College local. Por primera vez en años, empecé a pensar en Estados Unidos no como un lugar temporal donde estaba trabajando, sino como mi hogar. Pero la historia que más me duele, la que me trajo a escribir todo esto, pasó hace exactamente una semana. Diego me llamó para contarme sobre la conferencia de padres en su escuela. Tiene 17 años ahora. Está en su último año de high school y está aplicando a universidades. Dad, me dijo, my English teacher wants to meet you because I wrote an essay about immigration for my college applications. She thinks it's really good and wants to talk to you about my experience. Me llené de orgullo. Mi hijo había escrito sobre nuestra experiencia, sobre el sacrificio de la separación, sobre las complejidades de ser hijo de inmigrantes. Claro, mijo. Cuando quieras. Well, here's the thing. Continuó, y pude escuchar la incomodidad en su voz. Would it be okay if you tried to... I don't know how to say this without sounding mean. Dime, Diego. Puedes decirme cualquier cosa. Could you try to speak more slowly, more clearly?
Your accent is really strong, Dad, and sometimes it's hard for people here to understand you. I don't want the teacher to think. I want her to see how smart you are. But sometimes your English... Ahí estaba otra vez. Después de todos estos años, después de todo lo que había aprendido y logrado, mi hijo todavía sentía que tenía que disculparse por cómo sonaba yo. Y lo peor era que entendía perfectamente por qué se sentía así. Diego, le dije, entiendo lo que me estás pidiendo. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo para hablar claro. Pero también quiero que entiendas algo. Mi acento es parte de quien soy. Es evidencia de que aprendí un segundo idioma como adulto, de que tuve el valor de adaptarme a un mundo nuevo. No es algo de lo que tengo que avergonzarme. I know that. I know. And I'm not ashamed of you. Really? It's complicated. I want people to see you the way I see you. And sometimes the language barrier makes that harder. Después de esa conversación, me di cuenta de que había llegado a un punto de aceptación total. Mi hijo no se avergonzaba de mí como persona, pero sí se sentía incómodo con las marcas obvias de mi origen extranjero. Y eso estaba bien. Era parte del precio de la inmigración, parte de la realidad de criar hijos en una cultura diferente a la tuya. La sabiduría de la distancia. Ahora, mientras escribo esta historia en mi apartamento en Los Ángeles, veo mi experiencia con una claridad que no tenía antes. He estado en Estados Unidos durante 18 años. Diego tiene 17. Está a punto de graduarse de high school y ha sido aceptado en varias universidades. Sofía tiene 14. Es una adolescente inteligente y segura de sí misma. Y habla inglés mejor que español, aunque entiende ambos perfectamente. Mi relación con mis hijos ha evolucionado hacia algo que nunca esperé, pero que funciona para nuestra realidad. No soy el padre tradicional que vive en la misma casa y toma decisiones diarias. Soy más como un mentor distante, un proveedor emocional y económico, un punto de referencia cultural. Hablamos regularmente por teléfono, nos visitamos cuando es posible y mantenemos una conexión que es diferente, pero real. Diego ya no se disculpa tanto por mi acento, aunque todavía puedo sentir su incomodidad ocasional. Ha madurado lo suficiente para entender que mis limitaciones de idioma no reflejan mis limitaciones intelectuales o mi valor como persona. Sofía, por su parte, ha desarrollado una relación conmigo que es completamente sui generis. Me ve como un personaje especial en su vida. No exactamente como un padre tradicional, pero como algo importante y único. Tere y yo hemos encontrado una manera de mantener nuestro matrimonio a través de la distancia. No es lo que habríamos elegido, pero funciona. Ella maneja la vida diaria en México. Yo manejo la estabilidad económica desde Estados Unidos. Y juntos hemos criado 2 niños extraordinarios que son biculturales, bilingües, y capaces de navegar mundos que ninguno de nosotros conocíamos cuando éramos jóvenes. La ironía de mi historia es que logré exactamente lo que me propuse cuando decidí venir a Estados Unidos. Darles a mis hijos oportunidades que no habrían tenido en México. Diego va a ir a la universidad, algo que habría sido imposible económicamente si nos hubiéramos quedado en mi pueblo. Sofía tiene aspiraciones académicas y profesionales que trascienden cualquier cosa que yo hubiera podido imaginar para una niña de mi pueblo. Pero el costo de ese éxito fue exactamente lo que no anticipé: la distancia cultural entre mis hijos y yo. Ellos son mexicoamericanos de una manera que yo nunca podré ser. Son completamente cómodos en los 2 mundos, mientras que yo siempre seré principalmente mexicano, viviendo en Estados Unidos.
Reflexiones para otros inmigrantes. Si hay otros padres inmigrantes leyendo esto, quiero que sepan que no estoy tratando de desalentar a nadie de buscar una vida mejor para sus familias. Lo que hice fue la decisión correcta dadas las circunstancias. Mis hijos tienen oportunidades que nunca habrían tenido. Y por eso no me arrepiento. Pero también quiero que entiendan los costos reales de la inmigración, especialmente cuando involucra separación familiar. Los hijos que crecen en Estados Unidos sin sus padres desarrollan una relación compleja con su herencia cultural. No rechazan su cultura de origen, pero tampoco la abrazan de la manera que sus padres esperan. Es importante entender que los niños que crecen en Estados Unidos van a hablar inglés como su idioma dominante. Van a pensar como americanos en muchos aspectos. Y van a desarrollar perspectivas que son diferentes a las de sus padres. Esto no es traición, es adaptación. Es exactamente lo que nosotros como padres queremos que pase, pero cuando pasa, puede ser doloroso. Mi consejo para otros padres en situaciones similares es: mantengan la conexión, pero no insistan en que sus hijos se mantengan iguales a como eran cuando ustedes se fueron. Permítanles crecer, evolucionar y convertirse en ciudadanos del mundo. Su papel como padres no desaparece, pero sí cambia. Y más importante, no tomen personal el hecho de que sus hijos se adapten mejor que ustedes al país nuevo. Esa adaptación es evidencia de que su sacrificio funcionó, no de que falló. Hoy, Diego está en su último semestre de high school. Ha sido aceptado en 3 universidades, incluyendo una que ofrece un programa especial para estudiantes primera generación. Studi